Ah, ahora sí. Bueno, la semana pasada, terminando el Apocalipsis, dimos también una pequeña introducción acerca de los géneros literarios en la Biblia. Yo creo que en más de una oportunidad hemos hablado de ello y de la importancia que tuvo una encíclica que hizo el Papa Pío XII en 1945, que se llamó La Divina Flante Espíritu, y que por vez primera mencionó la importancia de tomar en cuenta los géneros literarios en la Biblia al momento de leer la palabra, porque decía, es cierto, es palabra de Dios, pero también, además de palabra de Dios, es literatura, y por ende no se pueden considerar de la misma forma textos históricos de una carta o de las leyes del Levítico o los textos míticos que hay en Génesis, porque hay que considerarlos en la misma emoción con la que el autor quiso escribir. Por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque son libros santos y sagrados para nosotros. Ahora, hoy vamos a tratar de ver un poco cómo nos llegó este texto a nuestras manos, ¿verdad? De entrada tendríamos que decir que la palabra Biblia viene de una población en el Mediterráneo, en la parte de Fenicia, quizás al norte de la actual Beirut, llamada Biblos. Y de ahí precisamente viene el nombre de Biblia. Y es una palabra que designa no un libro, sino muchos. De hecho, estamos al tanto de que en la Biblia tiene 72 textos, entonces, y es una verdadera biblioteca, por decirlo así. Y cada uno de los textos se ha ido elaborando de manera sistemática de a poco, algunos de ellos, la mayoría, con redacciones sucesivas hasta que un redactor final la ensambló en forma definitiva bajo el Espíritu Santo, pero y sabemos, ¿verdad?, que lo que hicieron estos autores fue tratar de revelarnos el rostro de Dios y su proyecto de vida para la humanidad. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el primer material en que se escribió la Biblia? Pieles de oveja. Ajá. ¿En qué se escribió? En pieles de oveja, no sé. Bueno, sí, en pieles de oveja fue la segunda opción, pero la primera fue la piedra. Recordemos que no solamente los 10 mandamientos, sino que vamos a decir, muchos proyectos antiguos se escribían en piedra, con copias para una parte y otra, incluso los contratos, las situaciones de vasallaje con un determinado rey, se escribían en piedra. De ahí donde viene precisamente que los 10 mandamientos estén divididos como en dos partes, ¿no? Cosa de alguna manera de asimilar la costumbre de la época al momento de escribir los tratados de vasallaje. Y por supuesto, luego la piel de los animales. Después entonces fue una serie de materiales, especialmente el papiro, que era precisamente en la ciudad de Biblos, donde había en abundancia y fueron de los primeros materiales con que se escribió los textos bíblicos. Muy posteriormente se hicieron este cargo de los códices y otro tipo de pergaminos, con lo que posteriormente se fueron escribiendo los textos. Ahora, como dato curioso, la Biblia no se escribió separada por capítulos, como nosotros la tenemos en nuestros textos, sino que se escribió de manera continua. Se podrán imaginar las dificultades que podía tener una persona para poder leer los textos, cuando no había como una división. Y tuvimos que esperar todavía 3 siglos más, 1551, para que un señor llamado Robert Stefano dividiera esos capítulos por versículos. Bueno, yo creo que tiene que haber sido de gran dificultad para la gente poder acceder a los textos bíblicos y poder ubicarse sobre todo, ¿no? Porque ante un marañaje de textos tan amplio y sin ningún tipo de división, más que el título, podemos imaginarnos todas las dificultades. Hoy tenemos incluso
que los traductores nos ponen hasta títulos, ¿no? Muchas veces de perícopas, de relatos concretos, pero eso tampoco existe en la vida, en la Biblia original. Eso son iniciativas de los editores muchas veces para guiar al lector, ¿no? Sobre el mismo. Y como datos curiosos, en el Antiguo Testamento hay 1189 capítulos y en el segundo hay 260 capítulos. El capítulo más largo es el Salmo 119, el más corto, el Salmo 117. El versículo más largo está en el libro de Esther 8:9 y el versículo más corto en el Evangelio de Juan 11:35. En este versículo tenemos unas palabras muy significativas de parte de Jesús. Dice, ante la muerte de Lázaro, y Jesús lloró. En eso radica todo el versículo. Ahora, de la piedra al papiro, ¿no? Y entonces vamos a tener que el texto bíblico, de alguna manera, cómo nos ha llegado a nosotros. Tendríamos que aclarar en primer término que de ninguna obra de la antigüedad tenemos el original. La Biblia no es una excepción. Pero sin embargo, tendríamos que decir que los manuscritos más antiguos de la Ilíada y la Odisea datan del siglo XI después de Cristo, siendo que Homero vivió en el siglo VII antes de Cristo. Y las obras de Platón, que vivió en el 400 y tanto antes de Cristo, el manuscrito más antiguo es del siglo VIII de nuestra era. En cambio, de la Biblia, los manuscritos más antiguos son del siglo I. ¿Verdad? Y es un hecho bien significativo porque con los diversos manuscritos que tenemos y las diversas variantes, sobre todo si nos referimos al Nuevo Testamento, hay 150.000 palabras con 250.000 variantes, pero solamente el 0,1%, o sea, estaríamos hablando de unas 300 palabras, ofrece dudas acerca de lo que originalmente pudo haber sido el texto. Nada. Entonces, si no tenemos el texto original, debemos tener testimonios acerca de los textos. Y vamos a tratar de ver cuáles son estos testimonios. Bueno, primero hablamos de testimonios directos. Y el primero de ellos es un manuscrito que se encontró en la biblioteca de San Petersburgo hacia el año 1008, ¿verdad? Y que traía lo que es la Biblia hebrea y que viene a ser el texto base para la estuartense, la versión hebrea del Antiguo Testamento. Posteriormente, en 1896, en una geniza del Cairo, se encontró un texto bíblico en hebreos del eclesiástico. Y esto es bien significativo, porque recordemos que el eclesiástico no entró a formar parte del canon hebreo porque estaba escrito en griego. Y no solamente se encontró este manuscrito en Qumran, entre los manuscritos encontrados allí, apareció el texto del eclesiástico en hebreo. Posteriormente tenemos los manuscritos de Qumran, 1948. Ya les hice la acotación acerca del eclesiástico y es interesantísimo destacar que en Qumran aparecieron todos los textos del Antiguo Testamento, incluso algunos como el de Isaías y el de Habacuc aparecieron completicos. Y sin embargo, textos que son importantísimos para el mundo hebreo, como es por ejemplo el libro de Esther, no apareció, ¿verdad? Es evidente que no aparecían los otros 6 que no forman parte del canon, pero que no aparezca el libro de Esther, cuando es hasta una fiesta importantísima para eso. Lo cierto es que es así. Como testimonio directo, también tenemos el Pentateuco samaritano. Como bien sabemos, los samaritanos se separaron del judaísmo oficial, ¿verdad? Ya hubo una separación, digamos, desde el punto de vista político y religioso después de la invasión de los asirios, pero fue después del exilio donde se consumó prácticamente esta separación. Debemos recordar que en los tiempos de Jesús, los samaritanos y los judíos no se querían. Entonces ellos
en el monte Garizim, construyeron un templo al que iban a rendir culto. Y no iban como los judíos tradicionales, aunque sea una vez a Jerusalén para la Pascua, porque prácticamente ellos se separaron. Pero como este Pentateuco, porque para ellos los libros canónicos solamente vamos a encontrarlos entre los 5 primeros textos de la Biblia, como es un testimonio, vamos a decir, independiente, por decirlo así, entonces se conservó por cuenta aparte como libro inspirado. Y es importante para la crítica textual, porque ha tenido una tradición, si se quiere, independiente. Ahora, como testimonios indirectos, tenemos todas aquellas traducciones. En primer lugar, la versión de los 70, que como bien sabemos fue la traducción griega, ¿verdad? Aproximadamente hacia el siglo III aproximadamente, ya había agrupado los 46 textos del Antiguo Testamento que para nosotros, católicos, consideramos como canónicos. Por cierto, que hay una especie de leyenda, ¿no? Se dice que, y la cuenta un escritor llamado Aristea, que habla de que se juntaron 70 sabios durante 70 días y cada uno de ellos al término de esos días apareció con la misma versión con puntos y comas del texto bíblico. Eso cae por su propio peso, porque a nosotros nos pueden encerrar todos y hasta juntos para que expresemos algún tema en particular y cada uno de nosotros lo va a hacer de acuerdo a su visión, a su cosmovisión acerca del tema, ¿verdad? Entonces, dicho esto, no pasa de ser una leyenda, por supuesto. Vamos a tener también lo que son las llamadas versiones de Aquila, Simaco y Teodosión, que son traducciones griegas aproximadamente del siglo II después de Cristo y probablemente por los judíos de la diáspora, ¿no? Se sabe de la existencia de estas versiones porque autores como Orígenes o Jerónimo comentaron acerca de las mismas. Incluso se dice que Orígenes hizo la famosa Hexaplax, como en líneas paralelas, puso en 6 idiomas diferentes el texto del Antiguo Testamento, pero de eso no quedan más que referencias indirectas porque el texto nunca se tuvo entre las manos. También tenemos las versiones arameas que reciben el nombre del Targum, y es hasta lógico también su existencia. Estas versiones son canónicas para el mundo hebreo, porque después del exilio de Babilonia y ante el imperio persa, comenzó a hablarse arameo dentro del pueblo, y el hebreo quedó, digamos que para las celebraciones litúrgicas. Recordemos que Jesús nuestro Señor hablaba arameo, era su lengua materna, por decirlo así. Y también están las versiones latinas, lo que fue la Vulgata, digamos que fue, eh, vamos a decir, el testimonio directo utilizado por nuestra iglesia, prácticamente que hasta Vaticano II, ¿verdad? Y también hubo diversas versiones en latín, traducidas como la Vetus Latina, y también a los idiomas vernáculos de aquellos lugares donde poco a poco la población se fue convirtiendo al cristianismo. Por eso vamos a tener versiones coptas, etíopes, georgianas, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos nosotros decir acerca de este texto hebreo? Bueno, entre los siglos 2 y 1 antes de Cristo no hay un canon definido en el mundo hebreo, para nada. ¿Ok? De hecho, podríamos decir que sencillamente este periodo se está como ensamblando lo que para ellos en futuro va a ser considerado como el canon definitivo, pero se han reunido las diversas variantes y de algún modo, digamos que es un periodo como de preparación, por decirlo así. Ahora, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, en este segundo periodo existía ya la tendencia como a tratar de poner fin, ¿verdad? A las distintas testimonios, a las distintas traducciones, de averiguar cuál realmente para el mundo judío era considerado como un texto canónico. Entonces, y empezaron a trabajar con respecto a eso, y hay una leyenda también, bueno, eso no es tan leyenda, pero se cree que hubo una reunión después del año 70 de rabinos de una población del Mediterráneo llamada Yamnia,
donde se fijó de manera, si se quiere, voy a decir dogmática, aunque en el mundo judío no se habla de dogma, ¿no? Dogmática, ¿cuál iba a ser el canon para ellos? ¿Verdad? Entonces, ya evidentemente, ya para este momento, vamos a decir, las comunidades cristianas eran una realidad y ya había una separación abierta entre el mundo judío y el mundo cristiano. Entonces, es probable, muy probable, que la decisión que hayan tomado ellos en dejar fuera 7 textos del Antiguo Testamento a los que no consideraron canónicos por no estar escritos ni en hebreo ni en arameo, haya tenido mucho que ver con el hecho de que la versión de los 70, que era seguida por el mundo cristiano, sí los tenía y estaban escritos en griego. Para ellos a lo mejor, siempre que uno se separa, trata como de poner una línea divisoria, ¿no? Entre aquellos y nosotros. Y quizás en el fondo eso es lo que aconteció también en la época moderna con Lutero, cuando decidió adoptar para el Antiguo Testamento el canon hebreo también en el Antiguo Testamento y separarse del canon católico que consideraba todos estos textos también como inspirados por Dios. Y hay un tercer periodo, ¿verdad? Y ya estamos hablando entre los años 500 y 900, bastante tardío, donde unos sabios llamados masoretas le pusieron vocales al texto hebreo. Esa es otra característica interesantísima, porque el texto hebreo se leía sin vocales y resulta que hay 14 vocales hebreas, que es la que van a dar un poco lo que es el sentido del texto. Llegó un momento en que de no haberle colocado las vocales, posiblemente muchos no hubieran podido leer los textos con fluidez, sobre todo cuando ya otros idiomas arropaban, como quien dice, el mundo occidental y hasta el mismo mundo oriental, y entonces les tocó obligatoriamente, sobre todo en la diáspora, tratar de incorporar estas vocales para ellos poder leer los textos. De allí es donde viene el texto masorético, y las vocales se consideran masoras, y los sabios que las hicieron, los masoretas, ¿verdad? Entonces, y esa serie de signos, como les digo, acompañan los textos hebreos hoy por hoy. Ahora, aun cuando nosotros no estamos viendo el Nuevo Testamento, sin embargo, como estamos ya viendo temas que son generales de la Biblia, yo quería hacerles la acotación de que el camino hacia los textos del Nuevo Testamento fueron ligeramente diferentes. Y es porque igualmente el manuscrito más antiguo del que se tiene noción es el Evangelio de Marcos, que fue encontrado en la cueva Q7 de Qumran, ¿verdad? Y está. Ahora, ¿cómo se dividen estos? Ya para este momento no podemos hablar ni de cueros de animales, ni podemos hablar de piedra. Ya hay una escritura, ¿verdad? Y esa escritura del Nuevo Testamento se da en el idioma griego. Entonces, pero de los textos que nosotros tenemos en las manos, y eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos los idiomas. Pero fíjense que ustedes toman alguna versión bíblica y la comparan con la de su compañero que en un momento dado está leyendo, y se dan cuenta que el texto que ustedes tienen en las manos no dice exactamente lo mismo. Y es que a veces han sido tomados de testimonios diferentes y tiene que ver un poco con la cosmovisión del traductor. Ahora, ¿cuáles son los textos más importantes del Nuevo Testamento? Los que reciben el nombre de papiros. Y hay aproximadamente 84 papiros del Nuevo Testamento. Entonces, se les nombra con una P adelante, con un exponente numeral, ¿verdad? Una letra del alfabeto latino o del alfabeto griego, y sean clasificados con esos números exponenciales de acuerdo a su importancia y antigüedad. Se cree que el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, aparte de Qumran, pertenecen al siglo II, y son lo que se conoce como el P52, que son los papiros Rayland. También son de gran importancia los papiros de Chester Beatty, también son del siglo III, al igual que los papiros Boomer.
¿verdad? Entonces, de allí en adelante, nosotros vamos a encontrar otro tipo de materiales que ya no son papiros, y esto es a partir del siglo II. Hay 266 códices del Nuevo Testamento, de los cuales podemos dividir en dos categorías, en códices mayúsculos y códices minúsculos. ¿Cuándo vamos a considerar los mayúsculos? Bueno, en base al lugar donde se descubrieron, y su importancia también va a ser de acuerdo al momento en que fueron redactados. Se supone que mientras más antiguo es un texto, evidentemente más peso tiene en lo que se llama la crítica textual. Entonces, con eso estamos diciendo, ¿verdad? Que estos mayúsculos están, imagínense ustedes, por ponerle varios ejemplos, el conocido con la letra B grande o Códice Vaticano, ¿verdad? Está conservado en la Biblioteca Vaticana, ¿verdad? Y contiene la versión de los 70, todo el Nuevo Testamento, y es del siglo IV. En comparación con los anteriores, que son del siglo II y III, los códices de allí en adelante van a ser del siglo III, IV, V, incluso llegamos hasta el siglo VIII, IX con el códice de Polidetti, lo cual quiere decir que como crítica textual los papiros tienen más peso que los códices. Como diríamos nosotros aquí en cristiano, papiro mata códice, ¿verdad? Incluso entre los propios códices también hay unos que se consideran minúsculos, donde los más importantes pertenecen a una familia llamada familia Ferrer, también, y la familia Lake, pero ya son siglo V, siglo VI, siglo VII. También están los leccionarios, ¿verdad?, que se utilizaban en las celebraciones litúrgicas con frecuencia, y las versiones en latín, que son la Vulgata de San Jerónimo y la Vetus Latina. Adelante, Francisco. Le quería comentar del Códice Calistino, que fue Ajá. robado en la Catedral de Santiago de Compostela. Que si no recuerdo mal, eso hablaba del trayecto que hizo Santiago Apóstol para llegar a la ciudad de Santiago, ¿no? Todos tienen un significado similar con respecto a algún evento, algún personaje, o hablan de cosas más generales. Sí, no, mire, generalmente estamos hablando aquí de una serie de elementos que tienen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En este caso concreto, con los códices y papiros, hablamos del Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento queda como atrás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos asegurando con estas expresiones? Bueno, simplemente que son textos del Nuevo Testamento, pero no necesariamente están completos. Puede ser que tengan una parte del Evangelio de Juan, pero que le falte la carta de Santiago, o así, ¿no? Pero básicamente, la mayoría de ellos, su importancia va a radicar en el tiempo en que fueron escritos o redactados en su totalidad. Porque mientras más antiguo sea el texto, más importancia y más peso se le da. Eso, básicamente es la consideración que se hace acerca de estos textos. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Me interesa también tocar un tema que no deja de ser importante también, y que tiene que ver con la verdad de la Biblia. Porque cuando nosotros decimos, bueno, la Biblia es palabra de Dios, con eso estamos diciendo que nosotros creemos en su totalidad el contenido que nos está presentando. Pero ¿cuál es el problema básico que nosotros tenemos con esa verdad? Bueno, que en términos preconciliares, por decirlo así, se considera como consecuencia directa de la inspiración. Si estamos hablando de un texto que es inspirado por Dios, es evidente que si está inspirado por Dios tiene que decir la verdad por encima de todo. Pero ¿cuál es la verdad? Porque solo en virtud de la inspiración son para nosotros palabra de Dios en lenguaje humano, y ofrecen la verdad que nos guía hacia la realidad escatológica. Allí, hasta ahí estamos claros. Pero ¿cuál es la historia del problema? Bueno, tendríamos que ver desde los orígenes hasta el siglo XVI. Recordemos que los primeros cristianos, ¿verdad?, seguían leyendo
el Antiguo Testamento, seguían leyendo los profetas, seguían leyendo la literatura sapiencial, simplemente porque el Nuevo Testamento no está escrito. En la medida que el Nuevo Testamento va tomando relevancia y en las comunidades va adquiriendo la importancia de palabra de Dios tan inspirada como lo es la Torá y como es todo el Antiguo Testamento, vamos a tener la expresión con mucha frecuencia cuando los autores hablan del texto, está escrito. Si está escrito, es palabra de Dios y por ende es como decir, un argumento irrefutable, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero cuando se empiezan a estudiar los textos con seriedad, incluso dentro del mundo judío, empiezan a darse cuenta que hay discordancias en algunos textos del Antiguo Testamento. Y entonces tenemos como los rabinos judíos dicen que esas discordancias hay que prestarle mayor atención, porque cuando Elías venga de vuelta, Elías va a dar la explicación de todas esas discordancias. Pero en la época primera del cristianismo, el primero que hizo alusión a eso fue Justino. Estamos hablando del 162. Entonces dice, el primer enunciado con respecto a eso, y él dice que no hay ninguna contradicción en la Sagrada Escritura. Posteriormente, Irineo, ya estamos hablando del 202, dice, o habla de la relación entre los dos testamentos diciendo, ¿no? Que están escritos bajo la inspiración del mismo Dios y bajo el Espíritu Santo. Posteriormente, Orígenes, estamos ya en el 255, dice que hay cierta divergencia entre los enunciados del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo mismo escribe San Agustín cuando escribe a San Jerónimo y afirma que a pesar de ello no hay contradicciones en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por otra parte, sí dice San Agustín, caramba, pero el Evangelio de Juan no se parece nada a los otros tres, no se parece nada a los sinópticos. ¿Por qué Juan habrá tomado un camino diferente de los sinópticos? ¿Por qué si tenían la misma tradición oral, si eran discípulos de Jesús, si de alguna manera vivieron en la misma época, ¿por qué son tan diferentes? Entonces, estas pequeñas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera se van como enunciando, dijo después, imagínense ya en el siglo XV, XVI, Santo Tomás, que esas divergencias no había que prestarle demasiada importancia, sino tratar de acercarse en forma crítica a los textos, ¿verdad? Y profundizar. Ahora, ¿qué es lo que revienta la olla, vamos a decir así, de todo este problema? Y que se usó para muchos como argumento para decir que la palabra, lo que está en la Biblia no necesariamente es histórico ni necesariamente cierto. Esto, mira, increíblemente causó muchas controversias, ¿verdad? Pero lo que destapa la olla, por decirlo así, fue el problema de Galileo. ¿Por qué razón? Porque Galileo se le ocurre decir, ¿verdad? Que en contra lo que se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, algo que evidentemente nosotros estamos conscientes de que es verdad, que la Tierra gira alrededor del Sol. De eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, pero hubo como una respuesta apologética por parte de la Biblia, de los católicos, pues porque decían que cómo era posible que dijera semejante cosa cuando en Josué 10, 12 a 14 decía, oh sol, detente. Como que si de alguna manera eso podía darse o considerarse como que una opinión astronómica, una opinión de tipo geográfico, por decirlo así, que estaba dando Galileo en base a los estudios astronómicos que había hecho, estaba en contradicción con lo que el texto bíblico decía. Y como él no quiso retractarse, lo agarró la Inquisición y lo excomulgaron. Entonces, cuando le quitaron la excomunión al pobre Galileo, bueno, no lo van a creer, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II, el Santo Padre, le quitó la excomunión a Galileo que pesaba sobre él durante más de 500 años.
Entonces, esas son las cosas por tratar de entender que la verdad de la Biblia como cuestiones históricas, como, o leyéndola en forma fundamentalista, estricta, tomando en cuenta hasta las comas que la cédula dice. Entonces, vamos entonces hacia Vaticano II en una serie de etapas donde empieza a discutirse todo esto, ¿verdad? Entonces, con el progreso de la ciencia, la Revolución Francesa, la profundización de la historia, el hecho de que la mayor parte con la caída del Imperio Bizantino y la invasión de los turcos, de los otomanos en el 1440 y tantos, entonces todos esos señores se vienen hacia Occidente con todos sus manuscritos y todos sus escritos al respecto y empiezan a hacer estudios serios. Entonces, en términos de ciencia versus fe y escritura. Si yo estoy haciendo un estudio científico, necesariamente eso se contrapone a la fe. Bueno, sumemos a esto los enunciados de Charles Darwin acerca del origen de las especies, de su teoría evolucionista, y por supuesto, los teólogos reaccionaron con lo que se llamó el concordismo, ¿verdad? Que sostiene que las afirmaciones de la escritura, aunque no sean exactas, ¿verdad? Dan a entender la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Y ahí volvemos entonces al punto inicial. Vamos a tener una serie de opiniones a lo largo de por lo menos 200 años, ¿verdad? En los que vamos a destacar, por ejemplo, al cardenal Newman, que decía que cuando tenemos que considerar la inspiración y la verdad de la Biblia, ¿verdad? Lo más importante y doctrinario es lo que hay que tomar en cuenta y no lo secundario. Ahora, ¿cómo separar lo secundario de lo principal? ¿Quién está en capacidad de hacer eso? Un padre llamado el padre Prak decía o mencionaba lo que se llamó como la teoría de las citaciones implícitas. Entonces, quiere esto decir que, por ejemplo, cuando Josué ordena al sol que se detenga, no fue palabra de Josué, sino que alguno lo pone en su boca, tratando así de salvar la verdad. Pero están salvando la verdad diciendo disparate. Lo mismo pasa con Monseñor de Hull, cuando habla de la verdad de fondo. Porque entonces, al igual que el cardenal Newman, trata de separar lo que es la verdad que está en el fondo de la verdad superflua que de alguna manera envuelve el relato. Entonces, a esto sale el paso León XIII con la encíclica Providentísimo Dei. Estamos hablando de 1893 para este momento. Entonces, él dice, y ya empieza a clarificarse un poco las cosas. Caramba, alguna cosa se le puede haber escapado a los copistas, eso no hay que negarlo. Y puede ser que en algún pasaje no esté completamente claro el sentido de lo que se afirma, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a limitar la inspiración y la verdad de la Biblia solamente a un sector de la Biblia, sino que la Biblia está inspirada por Dios en su totalidad. Tampoco se puede afirmar, dice el Papa León XIII, que la inspiración solamente concierne a cosas de fe o de moral. Sí. Lo cierto es que él dice que la inspiración es incompatible con cualquier error. Pero de ahí en adelante volvemos con otro señor, Alfredo Loisy, que defiende la verdad relativa. Él dice que ninguna verdad es absoluta, ¿no? Y que no puede haber un error total. Vemos cómo las opiniones de estos señores, de alguna manera, no solamente no aclaran, sino que parece que empastelan más bien las definiciones. Porque tenemos, fíjense que todavía Lagrange habla de la teoría de las apariencias históricas. Y esto es otro disparate, porque dice que las narraciones de cuño histórico no se pueden tomar como narraciones históricas. Entonces, a esto también sale Benedicto XV, tenemos al otro papa, que habla del espíritu paráclito en esa encíclica y que empieza a hablar de la necesidad de poner la Biblia en las manos del pueblo, ¿verdad? Y más allá de eso,
¿verdad? Él responde enérgicamente a las apariencias históricas porque él dice, si un texto es histórico, hay que considerarlo como tal. No que aparentemente es histórico, pero quizás no lo fue. Porque de allí donde vinieron las discusiones acerca de considerar si realmente Jesús había existido o no. Entonces, mire, hubo momentos históricos en que se dudó de la existencia histórica de Jesús. Hoy en día nadie lo hace. Hoy en día podrán no considerarlo el Mesías, no podrán considerarlo en su grandeza como nosotros los católicos, pero en modo alguno se va a negar que históricamente Jesús fue un personaje histórico. ¿Verdad? Entonces, después de Benedicto XV y Espíritus Paráclitos, tenemos a Pío XII, ¿verdad? Y la Divina Planta Espíritu, donde, ya lo habíamos comentado, empieza a hablar con mucha claridad de los géneros literarios. Y entonces enfoca en la importancia de tomar en cuenta no solamente que se trate de palabra de Dios, sino que también se trata de literatura. Y como tal, esta literatura tiene que dársele el peso como literatura. Entonces, incluso llega a decir en esta encíclica que la revelación de Dios, ¿verdad? Como plan salvador a la humanidad es histórica y se realiza de muchas formas hasta la revelación definitiva de Cristo, que para nosotros evidentemente estamos conscientes que a través de ese proceso oral que finalmente cristaliza en una literatura escrita, posiblemente, ¿verdad? A lo largo de ese camino vamos a encontrar algunos tropiezos redaccionales, pero eso no quiere decir que no sea así. Entonces, ¿qué es lo que viene finalmente a decirnos Vaticano II? Lo que ya hemos conversado en más de una oportunidad y que de manera muy clara lo evidencia la Dei Verbum en su numeral número 11. Dios se ha revelado al ser humano, le ha ofrecido una palabra de amistad a la que ese ser humano, creado en libertad, a su imagen y semejanza, está en completa y absoluta libertad de decirle que sí o de decirle que no. Esa revelación se ha hecho carne a través de una tradición que en un primer momento fue oral. Sabemos que la del Nuevo Testamento es más corta en el tiempo, unos 40 años, en comparación con los cientos de años de la tradición oral del Antiguo Testamento. Esta se pone finalmente por escrito, de allí tenemos la escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo y contiene toda la verdad que es para la salvación. Entonces, ¿cuál es la verdad que para nosotros representa salvación? Que Cristo es el Señor, que Dios se ha revelado a lo largo de la historia, que ha hecho alianza con el ser humano, que ese ser humano muchas veces le ha dado la espalda. O sea, no buscar en un episodio concreto, porque cuando nosotros empecemos a ver o tratar de estudiarlo como en forma científica, donde hay límites graves, porque en la historia de la humanidad hay límites graves. Hay el mal, el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, puntos que se constituyen en un verdadero drama para el que cree, ¿verdad? Y para quienes la historia da una respuesta contundente, no, pero la historia salvífica, sí, a través de la fe, nos da una respuesta que para nosotros lo que creemos se convierte en algo fundamental. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Jonás que estudiamos aquí, ¿verdad? ¿Habrá sido Jonás tragado por una ballena? ¿O es simplemente que el autor quiso demostrarnos, ¿verdad? Que la salvación es ofrecida a todos y cada uno de nosotros, a los que creen y a los que no. No dice Mateo, el sol sale para todos, para buenos y malos. Entonces, eso es lo verdaderamente que el texto bíblico nos va mostrando a lo largo de sus páginas. Una verdad, ¿verdad? Que de alguna manera se va mostrando en forma gradual, ¿verdad? Cuando muchas veces interpretamos el Antiguo Testamento como si se quiere, como si fuera el prólogo de la venida de Cristo. ¿Cuántas veces en los evangelios nosotros encontramos las palabras de Jesús? A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Entonces,
en el Antiguo Testamento, sobre todo, vamos viendo como una pedagogía de Dios. Pero esa pedagogía es de Dios que se muestra a ese pueblo en esa historia de salvación, y ese pueblo va abriéndose paso en la comprensión de quién es Dios, cómo es Dios, a veces con ideas erróneas y equivocadas. Porque cuando hablan de guerras en la que Dios está de parte del pueblo y en contra de otro, ese no es el Dios en que nosotros creemos. Pero estamos conscientes de que la revelación es progresiva y precisamente esa pedagogía de Dios, ¿verdad? Nos permite entender que en épocas antiguas quien ofendía a Dios merecía la muerte. Entonces, fíjense que esto como proceso histórico está claro, sobre todo a partir del primer libro de Samuel. Cuando en el primer libro de Reyes 18 vemos a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y que por obra de Elías todos mueren, lo que está aquí por delante es el respeto a Dios. ¿Ves? Un tercer ejemplo sería la ley de Talión, la venganza y la necesidad de cobrarse de la misma forma del daño que tú hagas. O las maldiciones. Para nosotros hoy por hoy, la palabra maldito creo que es la palabra más fea del diccionario. Entonces, los principios fundamentales que presiden precisamente la Biblia tienen que ver con la revelación que es sujeto por que es indispensable que para nosotros entender esa verdad debemos estar al tanto de la importancia de los géneros literarios en que cada texto está escrito, ¿verdad? Que esta revelación es progresiva y que las afirmaciones bíblicas van parecidos a como el crecimiento nuestro, que vamos del kinder hasta la universidad. De manera progresiva vamos entendiendo y comprendiendo lo que es la vida, de qué manera concebimos a Dios, de qué maneras vamos coincidiendo nuestra vocación en la vida. Entonces, de alguna manera, la verdad de la Biblia incide en que este libro tiene que tomarse en cuenta como en la totalidad de la escritura, porque no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, ni el Nuevo leerlo sin tomar en cuenta el Antiguo. Por eso siempre va a tener un valor no solamente perenne, sino importantísimo y sustancial a la hora de entender la palabra de Dios. Y dicho esto, y un tema que tiene que ver con la revelación, es el que tiene que ver con la inspiración bíblica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros hasta ahora hemos estudiado una serie de textos, hemos estudiado personajes, hemos dicho, bueno, tal personaje es una novela que trata de mostrarnos tal cosa, o aquel personaje fue histórico, y Moisés fue quien salvó o sacó al pueblo de Egipto por voluntad de Dios mismo. Pero cuando nosotros hablamos de inspiración bíblica, cuando nosotros leemos un texto y decimos, esto es palabra de Dios, nosotros estamos afirmando que creemos eso. Ya eso es algo que nosotros de manera, vamos a decir, nosotros no podemos demostrarle a otros por qué nosotros creemos y por qué nosotros creemos que esa palabra que está en el texto está inspirada por Dios. Es algo que lo tenemos como muy adentro, ¿verdad? Entonces es de alguna manera, de ninguna manera nosotros podemos separar una cosa de la otra. Es como cuando uno dice, este, bueno, para el que cree, ninguna explicación es importante, pero porque no la necesitamos, pero para el que no cree, toda es superflua. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque al hablar de inspiración. Ahora, hemos subrayado, como les digo, los aspectos literarios de los textos. Sabemos que es una palabra escrita, que ha sido a lo largo de un proceso de muchísimos años, que ha sido escrito por personas convocadas por Dios para tal fin, ¿verdad? Que lo hacen con los instrumentos literarios y culturales de la época que les toca vivir, ¿verdad? Que podemos considerar que a veces un texto está escrito por una persona, pero en otras ocasiones puede ser que sea un grupo de personas que reflexionan, una comunidad
y que pone por autor quizás a la persona más relevante de esa comunidad. Eso está claro. Y cuando nosotros contemplamos la Biblia desde el exterior, lo vemos así. Pero si nos vamos dentro, ¿verdad? Y decimos que esto es palabra de Dios, realmente nosotros estamos asintiendo de que nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se dio ese proceso? Porque para el pueblo fue muy fácil entender que la palabra de Dios estaba contenida en la Torá. Ahí están los 5 grandes textos. A esa palabra de Dios, poco a poco, fueron agregando la literatura profética. No en vano, los profetas dicen, oráculo del Señor, esto es palabra del Señor, eso me ordenó Yahvé. Y entonces los escritos proféticos fueron tomando relevancia para el mundo judío también como palabra inspirada de Dios. Pero ¿qué pasó con la literatura sapiencial? ¿Será que esta literatura sapiencial también es palabra inspirada de Dios? Y claro, en el devenir de este crecimiento y esta revelación de la que estamos hablando, ellos dicen, por supuesto, porque en esta literatura sapiencial se nos está enseñando a vivir como Dios quiere que nosotros seamos capaces de vivir como hermanos, ¿verdad? Entonces van tomando también relevancia. Pero entonces llega el Nuevo Testamento. Podemos considerar también como inspirado esta palabra de Dios que está surgiendo nuevamente en base a la vida histórica, muerte y resurrección de Jesús. Podemos considerarla también como inspirado por Dios. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que con el paso del tiempo el pueblo va distinguiendo entre los escritos que ellos consideran que tuvo la inspiración divina y van dejando de lado aquellos que de alguna manera no lo consideran así, porque parte del proceso de canonización de los textos tiene que ver un poco con aquellos textos que para el pueblo eran motivo de consuelo, de alguna manera eran instrumentos para enseñar al pueblo, eran fuente de coraje para la lucha en los momentos malos, también fuente de instrucción para tratar de vivir acorde con la ley de Dios. Y por supuesto, todos aquellos textos que de alguna manera eran una invitación a la conversión. Entonces, todos esos textos empezaron a tomar dentro del pueblo tanta relevancia que se consideraron como los libros santos, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo no vine a suprimir la ley, vine a darle su mejor cumplimiento. Mateo 5:17. Entonces, se usa mucho también la expresión en los evangelios. Se le dijo a sus antepasados, pero yo les digo. Entonces, ¿cuáles son los textos en el Nuevo Testamento que nosotros vamos a encontrar que hacen acotación de esto? Y es allí donde quería que si alguno de ustedes puede leer la primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. Bueno, esos 3 textos que están allí, si alguno de ustedes los van encontrando, lo podemos ir leyendo de alguna forma. ¿Quién los tiene? ¿Quién los lee? Profe, yo Pablo, Adelante. Ajá. ajá, Adelante, Pablito. es Pedro, Primera de Pedro, capítulo ajá, 1, versículos del ajá, 10 al 12. 10, ok. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les, les era enviado desde el cielo y les fue revelado de todo, perdón, y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes.
Ajá, correcto. Fíjense, ya ahí se va esbozando un poco que estos textos al escribirse, y recordemos que la segunda carta de Pedro es el último escrito del Nuevo Testamento. ¿Qué dice la segunda de Pedro precisamente? Capítulo 1, versículos 20 y 21. Aquí la tengo, profe. Adelante. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ajá, fíjense, ya está poniendo en el mismo tono o está dando la misma relevancia a los escritos del Nuevo Testamento en relación con los del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué dice la segunda de Timoteo 3:16? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil Ajá, para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. correcto, toda escritura. Entonces vemos cómo este es un proceso que se va dando en el caminar judeocristiano, al que nosotros también pertenecemos. Pero eso también fue concebido de distintas maneras. Primero como un proceso mántico, ¿no? Eso viene del ambiente grecorromano, si se quiere, donde el autor entra como en una especie de trance, ¿verdad? En el que es poseído por un espíritu divino y empieza a escribir. Ojo, que esa es la manera como los musulmanes conciben que se escribió el Corán. De alguna manera, Mahoma recibió como ese dictado, ese soplo divino, y él fue copiando en la medida que le iban dictando, pues, el escrito. Nosotros no concebimos que la escritura se dé de esa forma, ¿ok? También se concibió en algún momento como lo expresaba Filón de Alejandría, ¿verdad? Filón de Alejandría, me disculpan que este reloj es muy escandaloso, el filósofo de la diáspora, que fue el que relató aquello de que los 70 sabios, 70 días, cada uno de ellos salió con el mismo texto bíblico. Eso es sencillamente una cosa imposible de concebir de esa forma. Flavio Josefo, que era un escritor judío, simpatizante, por cierto, de los romanos, y que no muy buen visto por su propio pueblo. De él vamos a tener nosotros textos relevantes que no están en la escritura, como lo de Masada. Tiene unos textos importantísimos como la historia del pueblo judío, y una serie de acontecimientos porque prácticamente fue contemporáneo de Jesús. Entonces, él fue partícipe, pues, sobre todo de la parte de la crucifixión, e incluso en sus escritos escribe acerca de Jesús, como un hombre bueno, de buena conducta, que tuvo muchos seguidores. Entonces, Flavio Josefo, ¿verdad? Hablando de la inspiración, dentro de los cuales, evidente para él, la Torá tiene una relevancia importantísima en comparación con los demás escritos, ¿verdad? Entonces, él afirma que en la Torá no hay mediación humana, en los demás escritos. Por eso les da un papel preponderante. Nosotros, evidentemente, el mundo cristiano, los primeros que comentan acerca de esto son los padres de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos se ocuparon del tema de la inspiración, evidentemente que sí, en innumerables ocasiones, de las que podemos agrupar 5 conceptos que ellos tienen claro acerca de la inspiración. Las escrituras son santas y sagradas. Las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Dios es autor de la escritura, ¿verdad? Expresión que comienza a utilizarse sobre todo a partir de los siglos 4, 5, cuando ya la iglesia cristiana ya es una iglesia legal dentro del mundo romano. Pero tienen la noción de que el autor es instrumento de Dios, lo que trae consigo un problema, como si fuera una concepción mecanicista de la inspiración, que posteriormente eso ya lo van a corregir los escritos posteriores, pero ellos lo ven así en ese momento histórico. Y luego tenemos evidentemente las enseñanzas del magisterio a través de los grandes concilios de la iglesia, principalmente el concilio de Florencia, 1442, donde dicen que Dios inspira tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo a través del Espíritu Santo.
Después Trento vuelve a afirmar la autoría de Dios sobre la escritura y dice algo bien particular, el dictado del Espíritu Santo. Evidentemente nosotros aquí no podemos hablar de dictado, porque no hay dictado, hay una noción clara acerca de la, de la manera, pues, como nosotros concebimos eso hoy por hoy. Después el Concilio Vaticano, aparte de afirmar lo de Trento, dice que no se puede transformar la palabra divina en algo humano, porque eso es sencillamente imposible. Y Pío XII introduce la idea no solamente de los géneros literarios, sino del autor humano con su raciocinio, su cosmovisión, su cultura, y que de alguna manera dotado de razón, independientemente de que su escrito está inspirado por el Espíritu. Y esto es lo que afirma la Constitución Vaticano II, sobre todo en la Dei Verbum 11, que hicimos mención cuando estábamos hablando precisamente de lo que era la verdad de la Biblia, para afirmar que toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios, que está escrita bajo la inspiración de Dios y afirma en igualdad que sea palabra de Dios. Disculpe, me fue momentáneamente el internet. Lo Ay, yo que, pensé que era yo. sí, no. Yo también pensé que era yo. Lo que quiero saber es si está grabando todavía, Dios mío. Como que sí, ¿verdad? Déjame revisar. Bueno, Sí, acá profe, sale que está grabando. sí, ¿verdad? Casualmente, fíjense que era la última lámina que yo les quería presentar acerca de esto, antes de seguir con el siguiente tema, porque hemos estado, si se quiere, un poquito desordenado, en el sentido de que no hemos dado temas completos, sino hemos estado así como dando un tema tras otro, ¿no? Pero es porque quiero que no nos vaya a quedar nada sin nosotros tocar, pues. Quiero que todo lo podamos ver en su totalidad. Por eso, el tema que quería compartir con ustedes es el siguiente. Se lo acabo de poner allí, ya va, se lo voy a poner, momento. Entonces, como se cayó la presentación, vamos a poner la otra. Me avisan cuando la puedan ver. Listo. ¿Ya? Ya, Ya profe. se ve. Ah, buenísimo, buenísimo. Listo, profe. Yo lo Como veo. les decía, estamos viendo temas generales, pero estoy consciente que algunos de ustedes están asomándose a la Biblia por vez primera y entonces es importante también tocar esta temática, ¿no? Ahora, ¿quieren hacer alguna pregunta del tema tratado hasta ahorita antes de adentrarnos en la canonicidad o hacer algún comentario? Está abierto completamente a sus opiniones y preguntas. Adelante, Daniel. Bueno, profe, yo quería, porque a mí me han corregido ya varias veces este tema y yo sé que cuando usted está hablando de en la Biblia, que hay momentos donde unas personas cuando estamos reunidos y dicen, al leer un texto bíblico, dicen palabra de Dios, pero ha habido personas que dicen que no es el momento donde se puede decir palabra de Dios porque el contexto no es literario, que leen inclusive, dependiendo de los textos, ni siquiera los evangelios, yo pudiera entender cuándo es el momento correcto de si no estás en lo que es la liturgia, si es, se puede decir, no se puede. Bueno, digamos que en la liturgia es obligatorio. Quizás en grupo cerrado, quizás no sea tan, vamos a decir, tan exigente, pero en principio uno pudiera decir siempre palabra de Dios, porque estamos hablando nuevamente de inspiración. Yo creo que eso es palabra de Dios y yo digo palabra de Dios. Como, por ejemplo, si nosotros estudiamos los textos del Génesis, que estamos perfectamente conscientes que se trata no de textos históricos, sino de textos míticos, que hoy por hoy, la tesis, digamos, más apoyada es la de Taylor de Chardin, que habla de una partícula primigenia, a partir de la cual hubo una explosión y se formaron los primeros aminoácidos, de ahí vino la vida, muy bien. No sabemos si va a venir una teoría que sea capaz de tumbar esto. Sabemos que
Ni Dios creó el mundo en 7 días, ni tampoco cogió un poco de tierra para hacer al ser humano. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como creyentes? Y eso es palabra de Dios. Que sea cual haya sido el origen del mundo, en ese origen está Dios. Porque demasiado inteligente fue el autor sagrado para que a partir de los elementos que tenía en su época fuera es capaz de elaborar una teología tan alta con esos relatos. Una cosa tan extraordinaria. Porque en el fondo es esto, ahí donde yo veo la inspiración de Dios. Pero como te digo, el que un momento dado, en una reunión de un texto, no digas palabra de Dios, litúrgicamente siempre se va a decir, siempre. Fíjense que nosotros mismos a veces leemos el texto, estamos en la clase, alguno de ustedes dice palabra de Dios y otro no lo dice. No hay ningún problema. Estamos hablando de la palabra de Dios y compartiéndola. No sé si eso más o menos responde a tu Sí, sí, pregunta. no, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Me parece que Ross también como que iba a decir algo, ¿no? Que tiene el micrófono abierto. Aunque ella me dijo que estaba ronca hoy. Hola, profe. Sí, no, nada, profe, tranquila. Sí, estoy un poco afónica. Ya. Bueno, mi niña, tranquila entonces. De cualquier manera, yo antes de pasar al tema de la canonicidad, perdón, quería recordarles ay, los que están atrasados de ustedes con las tareas. Recuerden que ya nos quedan semanas de clase y realmente me preocupa, pues, que no me manden todo lo que tienen pendiente, por favor. Pilas, pilas, pilas. De aquí al jueves, profe, yo les termino de completar todo. Eso espero. Los que faltan, que se pongan las pilas. Bueno, Gracias, profe. cuando nosotros hablamos de canon, de libros canónicos, ¿verdad? Estamos conscientes que los libros que surgían de la vida del pueblo eran muchos, pero que no todos respondían al proyecto de Dios. Y entonces eso trajo como consecuencia que con el pasar de los años, el propio pueblo fue aprendiendo a discernir cuáles de esos escritos eran inspirados por Dios. Cuando la iglesia define un determinado canon y decide este libro es inspirado por Dios, eso no fue de un día para otro. Ese fue un proceso muy lento, pero en el cual ya vieron que eso ya dentro de las comunidades había hecho carne. Lo mismo pasa con las devociones marianas. Cuando se dice que una advocación tiene peso dentro de una comunidad, es porque esa comunidad se ve reflejada en esa advocación. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque en la medida que dichos textos iluminaban la vida del pueblo, le daban fuerza para la lucha, en ellos se fue depositando y reconociendo la autoridad divina de sus textos. Entonces, y constituyeron, si se quiere, como un tesoro precioso y empezaron a ser llamados libros santos, ¿verdad? Porque transmitían la voluntad de Dios. Ahora, el proceso, como les digo, llevó su tiempo y la lista se llamó canon. Canon es una palabra griega que quiere decir lista, regla, norma. Podría ser de las tres cosas la definición. Y la intención principal era reconocer cuáles libros componían la norma de vida y de fe en las comunidades. Entonces empezaron a reunirse criterios para definir la fe del pueblo, reconocer las faltas, animar la esperanza. Y en los siglos previos al cristianismo, la lista no era oficial. Ya le hicimos el comentario que fue a partir de Yamin que los judíos establecen cuáles son los textos que para ellos son normativos. Entonces, para el mundo cristiano, digamos que los antecedentes estuvieron en la versión de los 70, que fue la versión griega, elaborada por los judíos de la diáspora, y fue escrito completamente en el idioma griego, ¿verdad? Y sabemos que incorporó algunos textos que no fueron reconocidos en Tierra Santa. Ahora, luego de la rebelión judía, de la caída de Jerusalén, sabemos que los judíos y los cristianos se separan ideológicamente, pero también se separan a partir del canon, ¿verdad? Entonces, ese proceso igual se vivió con el Nuevo Testamento y a la lista se llamó canon y los libros contenidos en ella canónicos, ¿verdad? Y de alguna manera fueron como reconocidos
como inspirados por Dios. Entonces, vamos a tratar si se quiere, de definir un poco, ¿no? Estos textos. La redacción de los textos que constituyen se da a principios del siglo primero, a finales del siglo primero y comienzos del segundo, ¿verdad? Los cristianos reconocían, por supuesto, la escritura, la ley, la Torá, los sapienciales, los profetas, como palabra de Dios, que a partir del comentario de Ignacio de Antioquía, y estamos hablando más o menos del año 200, fue el primero que utiliza la expresión Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces hubo un documento llamado Canon de Muratori, que era más o menos elaborado hacia el 180 de nuestra era, pero que fue descubierto en Turín en 1749, que contenía los libros que para ese momento, 180, eran aceptados por la Iglesia de Roma, ¿verdad? Y eso permite incluir los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, la de los hebreos no había entrado, la primera de Pedro y la primera de Juan. El resto de los escritos del Nuevo Testamento para este primer momento todavía no entraba. Entonces, pero hacia finales del siglo IV, 3 concilios tuvieron importancia preponderante en esto, ¿verdad? Que fueron la Odisea. Yo creo que eso lo tengo en otra lámina, espérense un momentito. Yo soy muy capaz de estarle diciendo, ajá, aquí está. Ajá, que fueron la Odisea, ¿verdad? Después, ese se da en Roma, 382, Cartago, que publican una lista de textos. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media siguió la discusión. Íbamos adelante y para atrás, que si este entró, que si no este, que si este sí, que si este no. A pesar de que, de alguna manera, ya se había esbozado cuál era el canon, tuvimos que llegar hasta Florencia en 1442, cuando se publica una lista detallada de todos los textos del Antiguo y el Segundo Testamento como nosotros los conocemos hoy, ¿verdad? Pero eso se dio, o se ratificó en el Concilio de Trento, lo que se había dicho en Florencia, quizás por la necesidad histórica de que Trento viene a ser una respuesta a la reforma de Lutero, que como bien sabemos adoptó el canon hebreo para el Antiguo Testamento. Entonces surge como una necesidad, ¿verdad?, de establecer dogmáticamente cuáles son los textos que van a formar parte de la Sagrada Escritura para el mundo católico. También en este momento en Trento se definen dogmáticamente los sacramentos como 7, los sacramentos de la Iglesia. También para diferenciarse del mundo, del mundo protestante, que en ese momento solamente la cena del Señor y el bautismo eran para ellos de peso. Ya el texto de 2 de Timoteo 3:16 lo acabamos de leer. Y como ustedes bien saben, esos textos que están al final de la... Disculpen. Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, 1 y 2 Macabeos, no entraron a formar parte ni del canon hebreo ni del canon protestante. Y conjuntamente con esos fragmentos del libro de Esther y de Daniel. Fíjense, unos pequeños trozos que tampoco fueron parte del canon, sencillamente porque estaban elaborados en el idioma griego, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, el canon católico difiere del canon protestante, ¿verdad? En esos 7 textos. Y eso, evidentemente, fue confirmado por Trento. Pero déjenme devolverme un poquito donde estaba. Ajá. Entonces, tendríamos aquí que definir también estas terminologías que estén ustedes en pantalla. ¿Qué son los libros protocanónicos? Son los reconocidos como inspirados desde un primer momento, ¿okay?, por la Iglesia para conformar el canon. Como decir, los 4 evangelios. Ahora, ¿qué son libros deuterocanónicos? Son libros o partes de libros que fueron reconocidos como inspirados, pero en un segundo momento, como cuál, por ejemplo, segunda y tercera carta de Pedro, el Apocalipsis, segunda carta de Pedro, perdón, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, Santiago, Hebreos,
que en un primer momento no habían sido reconocidos como inspirados. Eso no quiere decir que su inspiración sea menor. Coinciden con los textos presentes en la versión de la 70 y excluidos de la ordenación judía, ¿verdad? Entonces, y hay una tercera categoría, que son los libros apócrifos, que tienen características literarias semejantes a los canónicos, pero no son reconocidos como libros inspirados. Entonces, tanto judíos como protestantes solamente aceptan como inspirados los protocanónicos, ¿verdad? Para las iglesias de la Reforma, los libros apócrifos son llamados pseudoepígrafos, ¿verdad? Palabra que viene del griego y que significa que el libro tiene un falso autor. De la misma manera, por ejemplo, que hoy un autor se esconde con un seudónimo. Por lo menos es la visión de disculpe. Ahora, para nosotros poder entender un poco, o no, bueno, para entenderlo con más claridad, diría más bien, tendríamos que ver el canon hebreo en su totalidad. Sabemos que la primera categoría de textos para ellos están constituidos por la Torá, que empieza en Génesis 1:1 y termina en Deuteronomio 34. Son los 5 primeros textos de la Biblia, cuyo nombre en hebreo comienza, la manera como comienza el texto es lo que le da el nombre al libro. Génesis, Bereshit, en hebreo quiere decir al principio. Éxodo, Semot, nombre. ¿Por qué? Porque este texto comienza diciendo, estas fueron las tribus que bajaron hacia Egipto, los nombres de las. El Levítico, Huevirá, se llamó Número, Bilma, que quiere decir desierto, y Deuteronomio de Barín, que son palabras. Entonces, para el mundo judío, esto es lo que constituye la Torah. ¿Por qué el epílogo termina en Deuteronomio 34? Porque en ese momento se da la muerte de Moisés, quien condujo al pueblo hacia la tierra prometida, pero no llega a entrar en ella. Después viene la segunda categoría de textos que estarían constituidos por los profetas Nevi'im para el mundo judío y que estarían culminando con Malaquías. Hay una diferencia sustancial con el canon nuestro en relación con el mundo judío, porque Josué, Jueces, 2 Samuel, 2 Reyes, Crónicos, que también forma parte de nosotros, Macabeos, son para nosotros textos históricos. Pero para el mundo judío, ellos los consideran profetas anteriores. Entonces, y tienen una categoría, al igual que nosotros, de profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores estarían Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, estaríamos hablando de estos señores como profetas posteriores, tanto los mayores como los menores son profetas posteriores, a diferencia de los profetas anteriores que hemos mencionado. ¿Cuál es la analogía de estos 3 grandes nombres? Con los 2 padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero tienen 12 profetas menores, al igual que nosotros. ¿Cuál es la analogía que establece el mundo hebreo con estos profetas menores? Las 12 tribus de Israel. Entonces, es interesante, pues, la visión de este mundo judío que evidentemente forma parte, ¿verdad?, del patrón del cual nace nuestro canon. Estoy tratando de resaltar sobre todo lo que son las diferencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, la tercera categoría de textos son los ketubim o los escritos. Ya nosotros hemos recorrido, ¿verdad?, un poco el camino de este tipo de literatura, donde sabemos que dividiéndolos en una serie de textos como Salmos, Job, Proverbios. Después tenemos Ruth, Cantar, Coelet, Esther y Lamentaciones, que como ustedes bien saben, forma parte de los Megillot, porque eran aquellos textos que se leían durante las fiestas judías. Y posteriormente, ellos como parte de los escritos suman a Daniel,
que para nosotros es profeta y apocalíptico. En cambio, para el mundo judío forma parte de los escritos. A él le suman Esdras, Nehemías y los textos de 1 y 2 Crónicas. Ahora, ¿qué es lo interesante del esquema hebreo? Cuando muere este Moisés, que dice Deuteronomio 34, lo pasa en el Moab. El Moab viene a ser el mismo sitio donde está el río Jordán, que es donde va a aparecer Juan Bautista 400 años después de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Median 400 años entre Malaquías y Juan Bautista. Entonces, y para el mundo judío, el Pentateuco y los libros históricos, para nosotros, para ellos serían los profetas anteriores, vienen a ser el fundamento de su fe. Los libros proféticos son el fundamento del pasado. ¿Verdad? ¿Por qué el fundamento del pasado? Porque les van enseñando los desvíos del camino de la alianza. En cambio, los escritos vienen a representar el presente, todo aquello que de una u otra manera va evocando la voluntad de Dios, pero en el día a día. Entonces, dicho esto, tendríamos que agregar algo más. Y es que para el mundo judío, en el Antiguo Testamento, la Tanakh, por decirlo de alguna forma, está constituida por estos textos que acabamos de mencionar. Pero como para el siglo I no había un canon clarificado y definido, vamos a encontrar textos que también son válidos para nosotros porque son del Antiguo Testamento y distribuidos en 4 categorías. Primero, el canon alejandrino, que toma en cuenta la traducción de los 70, comprende 45 libros del Antiguo Testamento. Se cree que fue elaborado en Egipto por los judíos de la diáspora, tomando en cuenta su experiencia y el contacto con el mundo griego. Después tenemos el canon palestinense, ¿verdad? Evidentemente es más estricto porque se da, es más restringido porque se da en Tierra Santa, abarca solamente 22 libros, que son los 5 de la Torá, 13 profetas y 4 himnos o salmos. Este es el que pregona Flavio José. También tenemos el canon de Qumran. Sabemos la relevancia e importancia de estos hallazgos, que lejos de resolver el problema lo complican. ¿Y lo complican por qué? Porque textos que son protocanónicos, que para ellos son súper importantes, como el libro de Esther, no aparece, y textos que habían dejado fuera, como el eclesiástico, aparecen precisamente en hebreo. O sea que la clasificación se complica y queda completa con el canon de Yanglia, que como les dije anteriormente, ellos elaboran de manera definitiva el canon al que ellos van a respetar como inspirado por Dios, todos aquellos textos que están escritos en el idioma hebreo, dejando por supuesto de lado completamente cualquier otro texto escrito en el idioma griego. Entonces, eso es un problema serio para ellos, porque al no aceptar el eclesiástico que fue encontrado, de paso, el eclesiástico fue el único texto que fue encontrado en Masada. Y en Masada fue el último refugio de resistencia judía antes de sucumbir completamente a la guerra ante los judíos. Entonces, y ahí se sabe que se refugiaron los judíos más fervorosos. Entonces uno dice, bueno, y entonces, se sabe que en realidad no hubo un canon específicamente hasta mucho después. Pero hablando de esto, yo no puedo dejar de mencionarles también a ustedes los textos apócrifos, pero déjenme saltarme esta muletilla aquí. Ajá. Fíjense, haciendo una pequeña comparación entre el canon hebreo, estaría constituido por 24 textos en total, el canon alejandrino por 40, son 46 libros, bueno, no 47, y el canon cristiano son 72, no 73. Entonces, pero como está basado en la versión de los 70, entonces recordemos que hay un texto más allí, en la versión de los 70.
Entonces, esto, ¿cómo se llama? Como una manera de enfocarnos un poco en lo que es el canon. Y sobre todo también lo que tiene que ver con los libros apócrifos, que yo quería también compartir un poco con ustedes, quizás una breve introducción, porque no nos da tiempo de desarrollar la mayor parte de ello, pero sí es importante destacar que en la actualidad se conocen acerca de 100 libros apócrifos del Antiguo Testamento, de los cuales evidentemente, y es lógico después de lo que vimos la semana pasada, que la apocalíptica, los libros apocalípticos, sean la mayoría, por decir así. Este, Tendríamos que decir que el interesado en conocer estos textos puede consultar la traducción castellana que cerca de 58 años ha acercado un autor que se llama Alejandro Díez Macho, también acompañado de María Ángeles Navarro, que ellos se han dedicado al estudio de los textos apócrifos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Eso lo dicta las ediciones Cristiandad, y vale la pena. Entonces, de algún modo, la relevancia de estos escritos como apócrifos para el mundo académico son importantes para, mira, para la religiosidad popular, para la exégesis teológica, para el público en general, porque hablar de los apócrifos está de moda, sobre todo en aquellas personas que no forman parte de nuestra iglesia y que quieren desmentir que lo que nosotros creemos es una tontería. Entonces se apoyan muchas veces en textos que no están presentes en los textos canónicos para desmentir lo que nosotros creemos. Y esto se da incluso hasta en las películas, pues. Entonces, no podemos olvidar, digamos, la euforia provocada por el Código Da Vinci, inspirado sobre todo por apócrifos gnósticos, ¿verdad? Y hasta incluso la National Geographic también inunda las calles con revistas y testimonios acerca de la autenticidad de esta literatura apócrifa, que no vamos a decir que no sea auténtica, ahora que sea canónica es otra cosa. Para nosotros no lo es. Sin embargo, ¿por qué son importantes los apócrifos? Vamos a partir de allí. Entonces, este tipo de textos, para empezar, nos ayuda a comprender mejor las creencias religiosas de la sociedad donde surgieron, ¿verdad? Porque por definición, la literatura apócrifa no es fuente de dogmática para nosotros, pero sí lo es para la mayoría de las religiones contemporáneas. Para nosotros son sencillamente libros de consulta, por decirlo así. Tampoco te van a ayudar a conocer mejor el periodo histórico de estas obras mencionadas, porque en general se caracterizan por tener poca veracidad histórica. Es decir, la inmensa mayoría de los textos apócrifos describen eventos que ocurrieron cientos y cientos de años anteriores. ¿Cuál es vamos a decir, la tradición oral que la sustenta? No hay claridad en cuanto a eso. Y tampoco sirve para implementar la cultura general, por decirlo así, de una manera efectiva, porque se precisa de un conocimiento previo y detallado para ser capaz de comprender, si se quiere, las diferencias más básicas de los libros que están presentes en los textos apócrifos. El hecho de que un libro sea etiquetado como apócrifo no significa que tenga relación con otro apócrifo, que es otra cosa que es buena anotar en cuenta, porque para nosotros sabemos que un evangelio tiene relación con el otro, porque tenemos, digamos, está protagonizado por nuestro Señor, pero en el caso de los evangelios, perdón, de los textos apócrifos, no es así. Entonces vamos a tener como de alguna manera también una indefinición, porque la mayor parte de los textos apócrifos se quedan allí. Pero es curioso, por ejemplo, que en la carta de Judas, que es un texto canónico de nuestro Nuevo Testamento, aparezca una referencia al libro de los 12 patriarcas y la asunción de Moisés. Entonces, no podemos pensar que todo lo que el pueblo vivió a lo largo de su historia se agota en los textos que nosotros tenemos como canónicos, ¿verdad? Ni considerar que las distintas comunidades, todos fueron capaces de
de alguna manera de preservar o de ver como un todo, ¿verdad? La manera como nosotros también nos expresamos. Y es bueno, ¿verdad? Como señalar que la literatura apócrifa, que es tan amplia, entonces, por lo menos el que se quiera meter con eso debería estar por lo menos informado de dos o tres cositas que quisiera destacar con ustedes. Un libro apócrifo no es necesariamente apócrifo para todas las comunidades, para todas las regiones o las épocas. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Porque el que un texto sea considerado apócrifo en una determinada comunidad implica, o no, mejor dicho, no implica que todas las demás comunidades compartan esa fe. Como el cristianismo, el judaísmo en caso de la Biblia, pues, este, para el Nuevo Testamento, para el mundo judío es apócrifo, porque eso para ellos no cuenta como palabra inspirada de Dios. Entonces, grande es su sorpresa, ¿verdad? Vuelvo, hago la misma acotación, que textos como la carta de Judas haga referencia, o el Apocalipsis de Juan, inspirado como canónico, ¿verdad? No sean considerados canónicos, por ejemplo, en la iglesia sirio-caldea o en la iglesia ortodoxa siria, ¿ves? Que se supone que son tan cristianos como nosotros, ¿verdad? Más aún grave es la sorpresa de la gente de la calle cuando aprende que algunos de estos libros que hoy su credo considera apócrifos fueron tenidos por sagrados en algún momento de la historia. Entonces, las copias más antiguas y veneradas de los textos bíblicos no aparecen en ninguna edición de la Biblia. Y muchos de estos textos fueron considerados en su momento como apócrifos para ciertas comunidades. Otra cosa es que un libro apócrifo parece ser más el producto de una serie de condiciones sociales, religiosas y políticas precisas que el hecho de una revelación divina. Porque aunque en sentido estricto resulta casi imposible demostrar que un libro apócrifo no tenga un dejo de divinidad en un momento histórico, lo cierto, ¿verdad? Es que siempre resulta posible explicar la temática en función de las características y momentos históricos donde se escribió. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático lo constituye la literatura apocalíptica, que sabemos que es un género bíblico, que de alguna manera cultivado por el pueblo hebreo durante los siglos posteriores al exilio. Y si bien es posible distinguir varias fases en la evolución eh, del proceso apocalíptico, tal y como lo vivió el pueblo, ¿verdad? Que sabemos que encuentra su comienzo con Adán hasta el final de los tiempos. Entonces, en este tipo de textos, pareciera que se trata como de encasillar, por decirlo así, el origen del mundo como una revelación de secretos sobre el fin del mundo y sobre el protagonismo de un personaje famoso que está representativo desde los orígenes, pero que posteriormente va a tener un papel importante posteriormente. Entonces, quizás toda esta literatura surge pues por el malestar del mundo judío, para tratar de manifestar sin armas que su existencia histórica como nación libre no solamente no había terminado, sino que estaba a punto de reiniciarse, sobre todo a partir de estos conceptos que la literatura apócrifa trae consigo, ¿no? Lo que es cierto es que las diversas colecciones de textos apócrifos que son conocidas en la actualidad jamás fueron ni reconocidas por ninguna comunidad religiosa de la antigüedad. Y eso es bueno tomarlo en cuenta. Entonces, y la mayoría de los autores, los padres de la época, pues, Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, siempre consideraron estos textos como literatura que no era sagrada. ¿Verdad? Opinión que en el fondo terminó de imponerse en las comunidades cristianas, tanto ortodoxas como occidentales. Entonces, resulta pertinente
sino fue que en estos 3 o 4 primeros siglos de la era cristiana, sí la comunidad cristiana habría podido compilar y considerar que esta serie de obras disímiles también eran inspiradas por Dios. Lo cierto es que las comunidades no lo reconocieron como tal. ¿Sí? Entonces, y evidentemente, no todos los apócrifos del Antiguo Testamento pueden ser considerados cristianos, sobre todo porque se escribieron cuando ya el cristianismo había nacido, pero siempre evocando el mundo hebreo. Y es allí donde nosotros no podemos establecer como la seguridad en cuanto a todo lo que esas premisas de alguna manera nos van presentando, pues por decirlo así. Entonces, ¿es posible, sería la pregunta, esperar que alguien pueda obtener un provecho claro y específico de la lectura de cualquier obra apócrifa? ¿O cómo extrapolar correctamente los conceptos apócrifos a la actualidad o a la propia experiencia religiosa nuestra? Es por todo esto que creemos necesario que para poder leer con provecho los libros apócrifos resulta indispensable estudiarlos primero. Para el estudioso, la literatura apócrifa en su conjunto viene a ser un tesoro bueno, un tesoro de información, pero sobre todo del mundo antiguo que les dio origen, costumbres, leyendas, ritos y un sinfín de datos valiosos acerca de la época y de las comunidades y de la región geográfica que los produjo. Entonces, deberíamos sencillamente considerar 2 puntos: los rollos del Mar Muerto, que como bien sabemos trajeron toda esa riqueza tan grande, porque fíjense que la colección más grande y más importante de Qumran no tiene que ver precisamente con los textos bíblicos, apenas unos 280 textos tuvieron que ver con la Biblia, pero se encontraron 850 textos más, que de alguna manera lo que evocan era cómo vivían las comunidades para el primer siglo, de qué vivían, cuál era su cosmovisión acerca de la vida. Entonces, más que todo, es descubrir la esencia de la sociedad judía del siglo primero. Entonces, y no podemos limitar el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a características sensacionalistas del tipo de que Jesús era un esenio o que el cristianismo fue inventado en Qumran. Únicamente afirmar cosas como esa lo que demuestra muchas veces es ignorancia y tristemente muchas de esas opiniones las encontramos en los medios sociales con bastante más abundancia. Y evidentemente, parte de todo este camino evoca una serie de textos apócrifos del Nuevo Testamento al comienzo de la era cristiana, donde tratan precisamente, sobre todo con una base gnóstica, de enfocar y muchas veces hasta de desmentir los propios textos canónicos que nosotros tenemos como propios en el Nuevo Testamento. Yo quisiera dejar esto hasta aquí porque la semana que viene quisiera hacerles mención de una serie de textos apócrifos del Antiguo Testamento para que veamos su contenido, su relevancia y sobre todo la profundidad a la que las comunidades llegaron para tratar de discernir lo que era esa palabra de Dios y por qué estos textos quedaron fuera. Entonces, yo creo que esta breve introducción sirve un poco para ubicarnos en esta realidad. Les cedo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o hacer una pregunta y seguiríamos la semana entrante. Una vez que leamos los textos apócrifos, vamos a empezar con los idiomas bíblicos. Y ahí sí me gustaría que en las 2 clases que quedan, no dejen de traer su Biblia para que podamos hacer un trabajito de investigación cuando empecemos a estudiar los idiomas. ¿Ok? Entonces, adelante, tienen la palabra. Profe, Adelante. profe, de ese libro de 10 machos, yo tengo los tomos 1, 2, 3 y 4, me falta el 5.
Ah, y el 6 lo tengo también. Me Pero falta el bájalo de 5. internet, bájalo de internet porque yo creo que en internet está, No he buscado ese tomo 5 por debajo de las piedras y no lo consigo. ¿sí? ¿Y Me qué falta el tocó tomo allí? 5. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Y justo al 5, ¿no? ¿De qué trata? No, No me porque acuerdo exactamente yo de creo qué que trata el tomo 5. yo voy a revisar porque yo creo que yo lo tengo de internet. Si lo tengo de internet, te lo puedo enviar. Sí, porque yo tengo los otros tomos, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 6. Que Ya, bueno, si más alguien lo necesita, se lo puedo facilitar. claro, claro. Bueno, el asunto es qué interés puedan tener acerca de esta temática, ¿no? Porque un poco mi intención es que sepamos el terreno que estamos pisando, ¿no? Y que como católicos sepamos que hay textos que no solamente desmienten lo que nosotros consideramos como sagrado de los canónicos, sino que algunos tienen cosas interesantes, ¿ok? La misma relevancia podemos ubicarla en el Nuevo Testamento cuando nos dicen, por ejemplo, los nombres de los padres de María o de los Reyes Magos, que es una información que sin ser relevante, de alguna manera complementa pues el pesebre, diría yo, y no le hace daño a nuestra fe. Nadie quiere comentar nada, nadie quiere preguntar nada, todo está claro, todo está bien. Bueno, si es así, no me queda más que restar, desearles una feliz semana, que que se pongan las pilas, los que andan atrasaditos, y que bueno, nos veremos la próxima semana, Dios mediante, para poder seguir compartiendo esta palabra maravillosa que tenemos presente en nuestro texto bíblico. Muchas gracias, profe. De nada, Ros, Excelente la clase de hoy. Muchas de, gracias, profe. de Gracias, profe. nada, de nada. Profe, como siempre, súper chévere. Gracias por todo. Bueno, chévere, Marisabel, Dios me los bendiga a todos. ¿Te sirvieron los textos de mujer? ¿Necesitas Una más? maravilla. Estoy ya Sí. trabajando en eso. Estoy Ah, ok, trabajando la perfecto. síntesis. Sí, Muchísimas gracias. a la Me orden faltó y el por acá. principal, que era el suyo. Ay, ese me olvidó mandártelo, yo te lo mando. No te preocupes. Si lo tienes en PDF, chévere. Sí, sí, lo tengo. En Buenísimo. PDF no, creo que lo tengo en Bueno, Word. en texto Sí, normal, pues, texto, está pero bien. digitalizado. Perfecto, yo te lo mando, no te preocupes. Gracias, mi profe querida. Cuídate mucho. Igualmente, pues Dios me los bendiga a todos y bueno, cuídense. Amén. Amén. Chao a todos. Excelente Chao. semana para todos. Chao, profe. Gracias por todo.